Qansina imanalla kashankichik, tukuyniykichispa hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa tapuykunamanta parlarikunchik, hina kaspaqa qallarina kachun. Hola, bienvenidos a una nueva lección. Lección número 3. En esta lección aprenderemos a preguntar utilizando el pronombre interrogativo ima y el sufijo chu. Pero antes de iniciar esta lección, te invito a que te suscribas a este canal y que nos regales un like y puedas compartir con todas las personas que están interesados en aprender esta lengua. Sin más que decir, empecemos con esta lección. En esta lección vamos a utilizar los adjetivos demostrativos que hemos aprendido en la lección número 2. Para aquellas personas que no lo han visto, se los dejo por acá para que lo puedan ver. En la lección anterior vimos las palabras como kai, chai, hakai. Y vamos a utilizar estas mismas palabras para poder formular las preguntas. Por ejemplo, vamos a formular una pregunta con el pronombre interrogativo ima y decimos de la siguiente manera. ¿Imatah kai? ¿Imatah kai? Y la respuesta a esto sería kaiqa helqana. Kaiqa helqana. Bien. Y con el sufijo chu, la pregunta sería kaiqa helqanachu. Kaiqa helqanachu. Y la respuesta a esto sería ari kaiqa helqana. Ari kaiqa helqana. Bien, vamos por otro ejemplo. Decimos kaiqa anqachu. Kaiqa anqachu. Y la respuesta sería ari kaiqa anqa. Ari kaiqa anqa. Hagamos la pregunta con el pronombre interrogativo ima y decimos ¿Imatah kai? ¿Imatah kai? Y la respuesta sería kaiqa anqa. Kaiqa anqa. Bien, espero que se haya entendido cómo podemos formular las oraciones utilizando el pronombre interrogativo ima y el sufijo chu. Pero vamos por más ejemplos. Pero antes de pasar a los ejercicios, me olvidé explicarles en las preguntas con el sufijo chu que hay respuestas afirmativas, pero también hay respuestas negativas. Volvemos al ejemplo que hemos hecho. Decimos kaiqa helqanachu. Y la respuesta va a ser ari kaiqa helqana, porque verdaderamente esto es un lápiz. Pero ¿qué tal si esto fuera otra cosa y no fuera un lápiz? Y la respuesta sería, ¿no? Supongamos que esto es un palo y decimos mana kaiqa helqanachu kaiqa aspi. ¿Sí? De esta manera. Entonces vamos por más ejemplos. Bien, vamos por los siguientes ejercicios. Vamos a utilizar tanto el pronombre interrogativo ima y también el sufijo chu. Bien, para la primera vamos a preguntar, por ejemplo, ¿Imatah kai? Y con el sufijo chu preguntaríamos de la siguiente manera. Kaiqa michichu. De esta manera. Bien, vamos a responder a estos de la siguiente manera. Y decimos, ¿Imatah kai? Y la respuesta sería kaiqa michi. Y en este otro caso, la respuesta sería kaiqa michichu. Vamos a utilizar siempre ari kaiqa michi. Y en la forma negativa sería lo siguiente. Decimos mana kaiqa michichu. Y podemos nuevamente afirmar y decir kaiqa algo. ¿Sí? Estoy queriendo decir que primero niego que esto no es un gato y luego afirmo de que este animal es un perro. Bien, vamos por los otros. Vamos a hacer de este caso que es Katari y vamos a preguntar. Con el pronombre interrogativo preguntamos. ¿Imatah kai? Y con el sufijo chu sería
Bueno, en este caso no vamos a utilizar kai, sino vamos a utilizar chai. Así. Imataj chai. Y la pregunta con el chu sería chayqa katarichu. Bien, respondemos y decimos imataj chay, chayqa katari. Y en la otra pregunta, chayqa katarichu, en la respuesta afirmativa decimos ari, chayqa katari. Bien, y si negamos sería mana chayqa katarichu. Y podemos decir chayqa kuru. Kuru significa gusano. Bien, ahí tenemos entonces cómo podemos preguntar con el pronombre interrogativo, que sería el ima, y también hemos aprendido a preguntar con el sufijo chu y también a responder de manera afirmativa y de manera negativa. Para terminar esta lección, a manera de practicar, te dejo una pregunta para que me puedas responder en los comentarios. Y la pregunta es lo siguiente de este objeto. Y te digo, imataj haqay. ¿Cuál es la respuesta? Bien, hasta aquí nuestra lección. Espero que te haya servido de mucho. Espero que estés aprendiendo. Y si hay alguna pregunta, ya sabes que puedes dejarlo en los comentarios que te estaremos dando respuestas. Ajina kaspaga yachakujuna, askamaya kacho. Tinkuna kama.